En las Chiva Noticias, hablemos claro. Hablemos claro, desde la Cámara de Comercio de Cartago estamos en exteriores con la presidenta ejecutiva de esta entidad, doctora Mónica Osorio Gil, para con ella hablar claro. Doctora, hablemos claro, ¿cómo estuvo el comercio en el 2013 en Cartago con respecto al periodo 2012? ¿Creció el comercio, decreció, se mantuvo estable? ¿Qué nos puede contar? Bueno, nosotros analizamos variables diferentes desde el informe que presentamos en la Cámara de Comercio correspondiente al año 2013. En creación de empresas tuvimos un crecimiento del 5% respecto al año 2012, un indicador muy positivo si tenemos en cuenta que el indicador nacional en creación de empresas fue del 1.7%. Cartago está por encima de ese indicativo nacional y uno dice, bueno, Cartago hoy cada día vemos más barrios, se supone que hay más habitantes. Esto indica entonces que el comercio va a la par con ese desarrollo de la ciudad. El sector empresarial, porque el comercio es solo una parte de esa dinámica empresarial y ese porcentaje de crecimiento es de todo el norte del valle. De tal forma que el año pasado tuvimos 1.700 empresas nuevas y de esas 1.700 empresas nuevas, 1.022 empresas se constituyeron en la ciudad de Cartago. El resto están en todo el norte del valle. Es un buen indicativo, 1.000 y pico de empresas nuevas para la ciudad en el 2013. La gente hay que volverle a insistir, cuando hablamos de empresas, la gente se imagina que son empresas grandes, factorías o fábricas. No, tengo entendido que una empresa puede ser un profesional de cualquier área o cualquier disciplina que decida abrir, por ejemplo, su oficina y que pague su registro en Cámara de Comercio. ¿Eso se toma como una empresa? Sí, esa es una unidad productiva y el 99.3% de nuestras empresas están en la categoría de microempresas. Es decir, nuestra empresa es una empresa pequeña, muchas veces con 1 o 2 empleados máximo, pero esa es la realidad económica que nosotros manejamos. Siempre nos preguntamos, doctora, ¿de dónde sale la plata que circula en Cartago? Si aquí no hay fábricas, hay 2 o 3 compañías que emplean 100 personas o un poco más, pero el resto son pequeños locales. Cartago se mantiene con esa vocación de ser una ciudad como comercial, como de servicios, y la gente pregunta, ¿de dónde sale la plata? O sea, ¿de dónde hay tanto empleo? Aunque hay mucho desempleo en Cartago, pero la gente que se emplea, ¿dónde se está empleando? Bueno, nosotros tenemos el grado de empleabilidad de esas empresas nuevas que hablábamos ahora de 1.700, esas 1.700 empresas nuevas, Juan Carlos, generaron más de 2.000 empleos en el año 2013 y en total en todas las empresas que tenemos en nuestra jurisdicción, que son 8.500 empresas activas, esas 8.500 empresas activas generan 17.000 empleos en el norte del valle. Estamos hablando del empleo formal que es reportado a las diferentes entidades que tienen que ver con el empleo en el país. Tenemos la cifra de esos 17.000 empleos, ¿cuántos corresponden a Cartago? Tenemos más de 10.000 empleos que pone la ciudad de Cartago. Eso lógicamente frente al tema del desempleo, frente al número de la población, digamos que es una cifra, digamos, mínima, porque tenemos entendido que en Cartago hablamos de 150.000. No hay una cifra concreta de cuántos habitantes tenemos, pero en Cartago la cifra de desempleo se puede considerar como alta. Bueno, Juan Carlos, nosotros como entidad técnica no nos atrevemos a decir si la cifra de desempleo es alta porque no existe un estudio actualizado del DANE que nos mida el tema de empleo en la ciudad, que es uno de los propósitos que tenemos a nivel institucional de poder lograr una alianza con el DANE para que hagamos una encuesta de hogares en la ciudad de Cartago y podamos establecer una cifra de desempleo en la ciudad. Nosotros en este momento no lo tenemos y por eso las cifras que entregamos son las que podemos verificar a través de la información que nos entregan los empresarios. ¿Pero qué es lo que mueve la ciudad? ¿En sí es el comercio, en sí la parte empresarial? ¿Qué es lo que mueve a Cartago como tal? El sector más predominante en nuestra ciudad y en el norte del valle es el sector comercio. Es el mayor número de empresas y son las que más empleo generan en este momento. Hablamos de comercio, doctora. ¿Cuál es el renglón de la economía que más predomina en el comercio? Cuando hablamos de comercio, son todos aquellos establecimientos de comercio, todas aquellas empresas que venden y compran algún artículo o algún bien o servicio. En el caso nuestro, digamos que los que más marcan la pauta es el tema de confección, siguen los servicios, se está dando mucho la tendencia de empezar a vender servicios en el norte del valle, lo cual nos parece muy interesante.
porque eso significa que hay un estímulo grande para ese profesional que se prepara en la medida en que sus servicios están siendo comprados o adquiridos por diferentes públicos. Bueno, Cartago como capital natural del bordado que llaman, ¿sí le está sacando jugo a los bordados? Falta hacerle más énfasis, crear más empresas de bordados, más talleres de bordados. Es decir, si se le saca a la ciudad provecho con ese calificativo y con, digamos, con ese potencial que tiene la ciudad en el tema del bordado y también, pues, lógicamente, el norte del valle. Bueno, nosotros consideramos que el tema de bordado lo debemos tratar diferente. Nosotros tenemos ya un posicionamiento a nivel nacional e internacional, como usted lo ha dicho, nos dicen la capital mundial del bordado, pero recordemos que bordado hay en todo el mundo y lo que necesitamos es especializar mucho ese servicio, especializar mucho esa industria y empezar a posicionarla en esos mercados que a nosotros nos interesan, de tal forma que nuestro bordado se muestre, digamos, en las grandes ciudades del mundo y se venda de la mejor forma, porque a nosotros no nos interesa que nos sigan, qué pena que lo diga de esa forma tan parca, que los cartagüeños sigamos comprando bordados. Nosotros nos interesa que la gente que llega al país, por ejemplo a Cartagena, los extranjeros, o llevar a los mercados internacionales sofisticados nuestras prendas bordadas, porque allí las van a valorar, vamos a poder tener mejores ingresos, las personas que participan de ese sector tan importante de la confección van a poder especializarse más, y de esa forma pues ese círculo virtuoso va a crecer y el bordado va a empezar a ser realmente un renglón importante. Tienen, digamos, un producto fuerte, similar por ejemplo al bordado, pero uno ve que esas ciudades son más fuertes que Cartago, que le saca más provecho, que potencializan más ese producto o ese sector de la economía que tienen. Y vemos que, por ejemplo, que en el caso de Cartago, hombre, aquí se vienen turistas, aquí hay muchos talleres, que se genera empleo. Pero me parece, doctora, que ha faltado como que haya un gobierno municipal más interesado en el tema, que haya de pronto la creación de un frente común, Cámara de Comercio, todos los gremios, administración municipal, la clase política, hombre, y aprovechar esto que tiene Cartago, que la verdad para mí no se ha aprovechado como tal. Bueno, en ese aspecto, Juan Carlos, nosotros tenemos una gran propuesta. La Cámara de Comercio de Cartago desde el año pasado está trabajando en 4 ejes estratégicos, que son innovación, emprendimiento, formalización y competitividad. Esos son 4 temas gruesos, transversales a todos los sectores, donde lo que vamos a hacer precisamente es eso, Juan Carlos, empezar a identificar, primero, cuáles son nuestras vocaciones, qué es lo que tenemos innato, por ejemplo, el tema del bordado, por ejemplo, el tema arquitectónico, por ejemplo, el tema del clima, y de acuerdo a eso empezar a hacer un trabajo articulado, juicioso, detallado, que es lo que a nosotros nos ha faltado, porque los gobiernos llegan, tienen iniciativas, empiezan unos proyectos y no los terminan, algunas instituciones participan de manera intermitente. Entonces, ¿qué queremos desde la Cámara de Comercio de Cartago? Por supuesto, convocando al sector público y convocando diferentes instituciones, que trabajemos en unos temas de mediano y largo plazo. No podemos seguir trabajando en el día a día, porque no vamos a tener resultados que realmente transformen esa realidad que hoy estamos viviendo, que es una realidad triste y pobre en nuestra ciudad y en muchos municipios del norte del país. Por ejemplo, aquí falta, doctora, tener, por ejemplo, el centro comercial del bordado, o el parque del bordado, o el centro empresarial. Bueno, un sitio donde se le dé como, digamos, como identidad a lo que es la producción del bordado en Cartago. Un centro comercial, un centro empresarial, un centro de exposiciones, no lo hay. Parece que la ciudad debe tener un sitio de estos. Todas las ciudades, Juan Carlos, deben tener una estrategia de marketing. Todas las ciudades deben tener una buena calificación en términos de servicios turísticos. Nosotros no conocemos todavía cuáles son nuestros productos turísticos, qué es lo que le vamos a ofrecer a las personas que quieran venir a Cartago, que quieran venir al norte del valle. Entonces, por eso yo he sido reiterativa, o la Cámara de Comercio ha reiterado siempre el llamado a los actores públicos, porque ellos son los llamados a generar política pública que realmente mueva y genere unos programas que sean exitosos y que sean duraderos y que permanezcan, no importa cuál sea el alcalde, no importa cuál sea el presidente de la República, siempre deben existir unos parámetros y unos objetivos estratégicos de toda ciudad
que todos los mandatarios, que todas las personas que llegan a dirigir las instituciones van a respetar. De esa manera nosotros podríamos tener un producto muy bien posicionado, como es el caso del bordado y muchos otros que ya estamos identificando desde la Cámara de Comercio. Claro, que el alcalde de turno, el político de turno, el que maneja la ciudad, digamos que tenga injerencia, pero tiene que respetar algo ya instituido, ¿no? Como sucede en otras ciudades, como por ejemplo la Feria de Tuluá, la Feria de Cali, que son eventos ya institucionalizados, donde el alcalde de turno, por el contrario, simplemente se limita como a designar una persona que va a manejar esa entidad o ese proyecto. Nos encanta tenerla por acá. Estaremos este año en contacto con la Cámara de Comercio para conocer proyectos, iniciativas, programas que tiene en mente la entidad. Muchísimas gracias por la invitación y recuerden que desde la Cámara de Comercio vamos a estar trabajando 4 ejes fundamentales: innovación, emprendimiento, competitividad y formalización. Estamos seguros que con ello vamos a cambiar la realidad económica del norte del Valle. Hablemos claro con la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, la doctora Mónica Osorio Giri. En las Chiva Noticias, hablemos claro.